Bienvenidos amigos a Gente Dorada. Este es el episodio número 13. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial de mis compañeros de la universidad y tal vez una de las primeras personas que cuando llegué a la universidad me impresionó bastante su forma de exponer, ¿no? Su forma de exponer en estos momentos que para muchos siempre nos causa mucho miedo, muchos nervios hablar delante del público, ¿no? Delante de un salón de 40, 30 personas. Él era una de las personas que siempre lo hacía con mayor soltura y a veces tal vez parecía que no se preparaba tanto, pero el momento de la hora exponía, parecía que había leído toda una semana leyendo el tema. Entonces, el día de hoy, acompáñenos para ver un poco de la historia de Juan Carlos Bustinza y todo su trayecto desde el día que nos conocimos hasta el día de hoy. Bienvenido, hermano. Hermanito lindo, ¿cómo estás? A los tiempos. A los tiempos, hermano. Después de... O sea, creo que en sí nos estamos sentando a conversar después de muchos, muchos años. O sea, Muchos años. desde que coincidimos en la universidad en ciclos, porque hubo un momento en que ya nos... Cada uno... Tuve que Ujú. abandonar por el trabajo. Sí. Eh, para ir tal vez directo un poquito a esto que acabo de mencionar, ¿no? De esta facilidad de oratoria, de desenvolverte delante del público. ¿Cómo podrías decir que tienes esa habilidad, tal vez, ¿no? Sí, mira, primero agradecido por estar en el podcast. Te considero mucho en muchos años. Me gusta mucho que mis compañeros que hemos egresado de la universidad estemos haciendo cada uno cosas diferentes, pero que agregan valor a la sociedad, ¿no? Como finalmente es este programa. Mira, amigo, la verdad, desde colegio, estoy sincero, viene un poquito más atrás de la universidad. No descubro esto por parte mía, lo descubro puede ser una anécdota graciosa, ¿ya? Pero yo en el colegio yo era muy relajado, la verdad. No era un chico que le gustaba tanto estudiar, no estaba tan enfocado a los estudios. Sin embargo, ¿dónde sea este don de poder comunicarme al público, que hoy en día me gusta mucho? Es cuando hice la ceremonia de graduación de quinto secundario. Ok. ¿Qué pasó ese día? Es que un día antes, la persona que iba a dar justamente la charla, el discurso de la promoción de quinto secundaria en mi colegio, se enferma, le da varicela, Eso. que era mi mejor amigo en ese momento, que es Ronnie. Y nadie quería, como que el tutor decía, oye, ¿quién puede reemplazarlo? Simplemente hay que memorizarse un papel y poder decirlo frente al público, ¿no? Claro. Y yo en plan de chongo, de vacilón, de querer simplemente figurar en el momento, dije, yo puedo. Y finalmente en ese momento no asimilé lo que La tenía que hacer, responsabilidad. pararse al día siguiente con más de 200 personas, con todos mis compañeros al frente, cuando yo nunca lo había hecho, la verdad. Wow. ¿Y qué pasó? Que justamente me dan el mismo día, más o menos, para aprenderme el guión, pero yo tengo un tema. No me gusta mucho aprender guiones. Me Exacto. gusta entender el esquema y yo usar mis palabras para poder explicar lo que quiero justamente ese momento transmitir. Por lo mismo transmitir en un matrimonio que transmitir una conferencia en temas de marketing o lo que hagamos. Y otra cosa es algo más, una carga emocional, justamente con mis compañeros del colegio, ¿no? Y llegó el día, mi profesor me decía acá, mi tutor me decía, ¿tienes ya estás preparado? Sí, ya estoy preparado. Porque no confiaba mucho en lo que podía hacer porque éramos chacoteros, palomilleros Claro. y no estamos en esa onda. Uh-huh. Y finalmente expuse mis palabras y cuando veo que esto empieza a funcionarme, cuando volteo y veo al tutor llorando, Así. lagrimeando. Y termino de exponer, claramente fue mis palabras, me pudo haber salido mal o bien en ese momento, pero fue lo que quise transmitir un poquito recordando lo que hemos pasado con mis compañeros. Y termina justamente esta presentación y mi mamá fue donde se me acerca y me dice, yo no sabía que tenías ese don de poder expresarte en público. O sea, pienso que mi mamá, bueno, siempre te acuerdas que en los colegios te hacen prepararte para hacer poesía, claro, pero Claro. mamá es mamá, pues, ¿no? Claro. Vamos a decir que es el mejor hijo y es parte de... Exacto. Y ese día fue que me marcó cuando mi mamá me dijo, oye, tienes un don que tal vez no te has dado cuenta. Y cuando terminé también de exponer, el tutor me dijo, lo hiciste muy bien, hasta parece que te preparaste, hasta yo creí las palabras que has dicho. Y fue un poquito por ese lado que ya me fui dando un poco más de seguridad en las cosas, ¿no? Pero desde una anécdota de colegio, pues también. Claro. Sí, y mira, tal cual, o sea, por ejemplo, yo, en mi caso, o sea,
Mi mamá siempre, o sea, siempre ha estado ahí detrás de mí para el tema de los estudios y siempre ha buscado, digamos, que busque los primeros puestos, ¿no? Y cuando habían ese tipo de presentaciones, yo hacía eso, ¿no? De memorizar. Ella me decía, léelo, memorízalo y dilo. Y cuando iba a la universidad, me encuentro contigo que literal, o sea, no tenías que memorizártelo, ¿no? Como dices tú, lo que estás leyendo o lo que vas a decir, lo entiendes y lo transmites a tu manera. Y no necesitas porque yo, digamos, si mi mente me olvidaba de una palabrita, me quedaba Cortar. en shock, me quedaba en shock, me quedaba mudo. Entonces dije, wow, este pata es otra cosa, es otro nivel ya. Y como parte de consejo, justamente para el público que nos está mirando, y yo sentía que en la universidad exponía bien. Y ya cuando comencé a trabajar, tuve mi primer lanzamiento, bueno, trabajo en el rubro de marketing, Ujú. y tuve mi primer lanzamiento a una fuerza de ventas de más o menos 10 15 personas, y tenía el gerente general sentado al frente. Y yo Wow, venía con una confianza de que la universidad pues me iba bastante bien, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que yo sentí que me fue bastante bien, expuse en el público y todo, termina la presentación y el gerente me dice, venga a mi oficina. Yo, puta, me estaba faltando de que hice mal. Y me dijo, cierra la puerta. Me miró y me dice tres consejos claves. La primera es, no te quedes parado. Porque hay un consejo que muchos nos dicen es, tal vez hay gente que tiene miedo que cuando habla, mira los ojos al público para conectar. exacto. Él me decía, no quiero que mires al público, mira a los costados todo el tiempo que puedas, pero no te quedes parado. Y yo le decía, ¿cuál es el motivo? Me decía, ¿por qué? Porque en una charla del tema que tú quieras, por más que tu información sea muy buena, y miras a la persona todo el tiempo así, y nunca haces este juego de movimiento, termina durmiéndote. Entonces, Sí, al tener a las personas cada cierto momento, o sea, no me dijo, no es una maratón, ¿no? Estás corriendo, corriendo, claro. pero sí que las personas sientan que por momentos vas de un lado, vas al otro, hace que el cuello, la gente con el Te siga. movimiento no se duerma. Y otro punto importante que me decía es pregunta, conecta con el público. Es como el colegio, me dijo. Como en el colegio el profesor habla, habla, habla y nadie le hace participar, la gente se duerme. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que finalmente van a interactuar contigo. Pero si haces preguntas muy cortitas o haces que la gente lea las diapositivas o lo que quieres presentar, la gente por obligación se va a conectar con lo tuyo. Exacto. Y lo tercero es usa mucho las pausas. Algo que me decía mucho es cuando tú expones, claramente yo éramos universitarios, estamos en los primeros ciclos, estamos para aprender. Ujú. Él me decía, cuando tú hablas y no le das dicción a la tonalidad de lo que hablas, ¿qué vas a lograr? Que nadie te entienda. Entonces me decía, es importante las pausas y cuando vas a reforzar algo más alto, vas yendo por ese lado, ¿no? Son tips que me fue dando y lo fui aprendiendo con la vida mía. Exacto. Hablando de eso de, digamos, mentores o personas que en algún momento influyeron en nuestra vida, tal vez como universitarios, nunca me voy a olvidar del profesor Guillermo Araya, el, nuestro, le decíamos de cariño, ¿no? El chileno. Es una de las personas que pasen los años que pasen, yo siempre me voy a acordar de él. ¿Qué papel, digamos, consideras que él ha jugado en tu vida, tal vez como universitario, como profesional? Bastante, la verdad. Tuve un antes y después en la universidad, desde que conocí al profesor Guillermo. De hecho, para poner un poquito de contexto, nos enseñó el curso de habilidades blandas, habilidades Sí, directivas, era sí, más o menos como ujú, se llamaba. sí, Y lo que buscaba justamente era desarrollar nuestras habilidades que no sean solamente conocimiento, bueno, bruto, nato, como se pueda llamar, ¿no? Y yo en él me transmitió con los debates que hacíamos, porque claramente yo no sé, al menos en toda la época de la universidad, hasta ese momento yo no había hecho debates de uno contra uno, dos contra dos, de temas muy polémicos, ¿no? ujú, Y la verdad, él me marca mucho porque él fue que nos selecciona un grupito de alumnos y lo que hace es, justamente es la empresa esta donde hoy en día estoy trabajando, ya, no es que sea viejito, pero ya tengo un par de años en la empresa, es donde él nos da la oportunidad de pasar una primera entrevista en el mundo laboral, ¿no? Que ese para mí, con el simplemente hecho de pararme en una entrevista con una empresa, estando en cuarto ciclo que estábamos nosotros, ya era ganancia, la verdad, ya era ganancia. sí, Y la verdad, se lo agradezco porque hubo un punto de partida que en ese momento me parece que él era el director, el encargado de la Facultad de Oportunidades Laborales, y él justamente lo que buscaba era
traer empresas para poder mostrarnos como chicos y ver el potencial que teníamos dentro de la universidad. Y finalmente, de ese contacto de esta empresa a poder estar en las entrevistas y todo el tema, yo logro entrar a esta empresa y fue un cambio 360 en mi vida, ¿no? Ya, la verdad, a veces dicen que en la vida pasan muy pocos trenes. Y yo sentí que el primero que entré, me trepé como sea y no me salí más, ¿no? Pero muy, muy agradecido. Después comentarte, amigo, que con los años me lo voy a encontrar. Después de 3 4 años que acabé la universidad, como la empresa donde estoy actualmente, hicimos un proyecto universitario para otra casa de estudios donde el profesor en ese momento estaba como jefe de marketing de la universidad y tuve una reunión para crear un proyecto con él y empapar a chicos de octavo o noveno ciclo de esta universidad y también sacar otro talento para traer la empresa, ¿no? Wow. Entonces, él me decía, ¿no? Hace 3 años tú formabas parte del grupo que yo armé y ahora estoy sentado contigo formando este proyecto para traer un chico nuevo, ¿no? Y a mí me enseñó mucho, ¿no? No, el profesor es muy bueno, o sea, más allá de la metodología que era totalmente diferente a todos los demás profesores, eh, una persona de muy, muy buena calidad. Y yo en mis momentos a veces decía, ¿no? Juan Carlos le debe bastante al profe, le digo. Pero después decía, "Mm, tal vez no necesariamente así, sino que esto sucedió porque Juan Carlos tenía las habilidades y alguien que vio la habilidad de Juan Carlos le dio la oportunidad para que se pueda desenvolver en este mundo laboral, ¿no? El profesor nos dio la oportunidad a todos. Bueno, no a todos, ¿no? Se hizo una selección, obviamente. Estaba Oscar, estaba Diego Mere, estaba, estaba yo, estabas tú, si no me equivoco. Éramos cuatro o dos chicas más, cachuta. Y algo que también me acuerdo, no me acuerdo si fue así como tal, que tú me dijiste que cuando entraste, después creo que preguntaste por qué te seleccionaron a ti y tal vez por qué no seleccionaron a otro o qué vieron en ti que no vieron en los demás. Y creo que algo que me contaste que dijeron de mí era del tema del emprendimiento, ¿no? Y a mí creo que a partir de ahí me quedó de lección de cuando iba a una entrevista, no mencionar el tema de los emprendimientos, porque obviamente la empresa a la cual estás postulando lo ve tal vez como una desventaja, un punto débil, de que no vas a estar totalmente concentrado para el trabajo que ellos quieran, pues, ¿no? Sí, los tiempos, ¿no? Finalmente ellos entendían que nosotros estábamos en la universidad, teníamos casi la mitad del tiempo en la universidad y finalmente ellos vieron algo muy bueno en ti, en la parte emprendedora, ¿no? Y bueno, y parte de por qué seleccionaron uno y otro, finalmente es justamente como yo la vez pasada discutía con un amigo, ¿no? Por ejemplo, en la carrera que tenemos, estudiamos administración de empresas. Imagínate que tengas a 10 personas en una sala, ¿ya? Y en una entrevista. Si las 10 son de la misma universidad, tienen los mismos estudios de habilidades duras, todo lo que tú quieras. ¿Cómo haces para seleccionar de los 10 a uno? ¿O cómo haces para que de entre los 10 sepas cuál es el mejor? Y aunque no creas, en el nivel que estábamos, que era un nivel muy junior, ¿no? Porque estamos Sí, en la mitad de la universidad, de marketing no sabía más que el libro de las 4 P's y eso, ni leído ni 2 capítulos, ¿no? Sí. Es algo que me queda muy marcado y que lo he escuchado ya con estos años en conferencias o gerentes que me ha tocado compartir salas, espacios, es la parte de actitud. La actitud que uno tiene para hacer las cosas o esta proactividad de querer meterse es algo que ella, en este caso mi jefa hoy en día, me comentó, ¿no? Independientemente de ese momento, claro, pues, las habilidades duras y blandas las puedes formar, porque así estamos en la universidad, pero la actitud que teníamos o la actitud que ella me dio en ese momento era muy positivismo, de querer hacer las cosas, de que, no sé, en ese momento hay algo que no sabía, pero yo tenía esa actitud de querer aprender. Y algo que me quedó muy marcado cuando empecé a trabajar, y muchos dicen, ¿no? De hecho, he tenido oportunidad de participar en dar algunas pequeñas charlas en la universidad, y siempre recalco lo mismo, ¿no? Eh, la actitud con que hacemos las cosas es brutal en la vida. Si uno le mete actitud, la actitud y el esfuerzo muchas veces matan mucho talento. Mucho talento. Porque a veces las empresas dicen, este chico es muy talentoso, pero la personalidad que tiene pudre el ambiente y no lo prefieren a él. Prefieren una persona que se esfuerza, que tiene actitud,
que sea responsable y le meta muchas ganas, esa persona, aunque no creas, llega a crecer más de lo que uno se imagina. Y es algo que marcó mucho con los años, ¿no? Y justamente a lo que iba, que es otro tip. Hay mucha gente que piensa que las prácticas o empezar a trabajar finalmente lo hacemos en octavo, séptimo, noveno ciclo. Y es verdad, la universidad empieza a regirte en séptimo, octavo como requisito. Pero es una anécdota que tengo, ¿no? Finalmente, yo cuando comencé, vale, en ese momento fue un gran apoyo del profesor que me haya tocado ese proyecto. Yo comencé en quinto ciclo de la universidad a trabajar. Y yo pensé entrar como prácticas, me metieron de frente como auxiliar de marketing. O sea, ya con un contrato de 8 horas, con responsabilidades marcadas, Sí. entrando a mitad de carrera. Y en ese momento yo tenía justamente una enamorada en ese momento en la universidad y eso la motivó también a empezar a buscar prácticas de quinto ciclo. Entonces, finalmente es como una bola de nieve, ¿no? Una cosa te lleva a otra. Ella también entró en ese momento a una empresa bastante grande a empezar a practicar. Y las entrevistas, ¿con quién compites? Con chicos de octavo, noveno, décimo ciclo de universidades de las miles que hay en el Perú, ¿no? Entonces, a veces yo sí aconsejo mucho, ya después de un par de años que estoy en esto, porque me falta todavía mucho, mucho por crecer, es que no esperemos los últimos ciclos de universidad de octavo, noveno o décimo ciclo para buscar prácticas. Y tampoco esperemos agarrar las empresas más grandes. No, que si no es el tal banco, si no es la minera tal, si no es esta empresa de telecomunicaciones, no quiero nada. A veces las empresas estas grandes valoran que chicos de ciertas universidades comiencen a practicar de sexto, séptimo, vengan con imagínate estos chicos que vengan con un año y medio de prácticas y en noveno ciclo vayan a competir con chicos de otras universidades, tal vez con más prestigio, si puedes decirlo de esa manera, pero ¿qué ganas tú? La experiencia. O sea, para cortarte algo cortito, yo estando en noveno, no, en octavo ciclo de la universidad, yo tenía un practicante de décimo ciclo de una universidad, wow, entre comillas, más premium o más grande, pero ¿por qué yo gestionaba a este chico? Por la experiencia que tenía en la empresa. Exacto. Entonces es importante comenzar lo más antes que se pueda, ¿no? Así es. Antes de haber entrado a la empresa que es Venus, Platicaucho, antes también tú trabajas en Starbucks, ¿no? Y un capítulo muy, muy bonito en mi vida, la verdad. Creo que en Starbucks es donde empiezo también a moldear las habilidades blandas de ir uno contra uno, de conversar. Yo siempre digo, ¿no? Si tienes la posibilidad de trabajar de los 18 años en fast food, en call center o lo que tú quieras, a mí siempre, finalmente no somos gente que venimos del cemento AB, no somos familias acomodadas, somos personas que tenemos muchas ganas y actitud de seguir creciendo. Valorar el dinero trabajando muy joven te ayuda a madurar enormemente, hermano, enormemente. Y yo sí agradezco en ese momento, yo hasta en eso he tenido suerte, amigo, porque a veces hay que tener suerte, pero también el esfuerzo en ese momento para lograr las cosas. Exacto. Yo no pasé entrevista en esta. es tal cual. Tenía un amigo, bueno, hoy en día de vez en cuando frecuento, que su enamorada, su mejor amiga, trabajaba en una tienda en Starbucks, era supervisora. Y en esa tienda, que estaba justamente en esta tienda, necesitaban a un personal. Y la jefa de tienda, para esto, los jefes que tienen son mujeres. No sé si es algo que resaltar, pero con un tino muy, muy bueno, la verdad. Y me hizo una conversación de 1 hora. Conversamos. Y después de la conversación yo pensé que terminando la conversación me haría la entrevista. Y cuando le pregunté, vamos a iniciar la entrevista, me dijo, no, hermanito, esta es tu entrevista. Y ya entraste. Entonces, no tuve que armar un CV en ese momento. Cuando estaba en Plástico 8 tampoco armé CV. Hoy en día es importante tener un CV, más que todo por el tema de las redes. El LinkedIn se ha vuelto un tema sumamente importante, ¿no? Todo el mundo publica. Y está bien, porque finalmente yo digo que el esfuerzo que hace cada persona en el rubro que esté, yo creo que cada trabajo, cada proyecto o finalmente todo lo que suma genere valor, está bien que lo podemos exponer, ¿no? ¿Por qué no sentirnos bien de algo que hacemos? Exacto. Así sea algo muy grande o muy pequeño, eso pequeño que hoy en día lo ves como muy pequeño,
en muy poco tiempo tú vas a ser esa persona que finalmente tú sigues o tú admiras. Porque si tú te esfuerzas y estás con las personas correctas, te rodeas de las personas correctas, estudias, te preparas, tienes que pagar un instituto. Hoy en día con la tecnología, la Claro. IA, todo digitalizado, a chicos Hay que saben muchas. más que uno, ¿no? Y es Sí, parte de, ¿no, amigo? exacto, sí. Justamente eso también, ¿no? Prácticamente desde 2000, creo, 18 o 17, desde que entraste a Plasticado 8 Venus, y actualmente llevaban a pasar casi 10 años desde que entraste. Sí. Eres de las pocas personas que conozco que desde ese entonces trabajan en una empresa y sigue hasta el día de hoy en esa misma empresa. ¿Cómo has hecho para, tal vez para mantenerte allí? Eh, ¿Qué cosas has aprendido? Eh, y eso, ¿no? ¿Qué cosas has ido tal vez adquiriendo, renovándote para mantenerte todavía vigente en ese puesto que me imagino también obviamente has ido escalando poco a poco? Sí, en realidad yo lo veo como un matrimonio. Un matrimonio de largo aliento, ¿no? Es como un matrimonio que cuando empieza el primer año es como la enamorada que estás feliz, que te estás divirtiendo, y al segundo o tercer año ya te quieres separar. Y me pasó, o sea, yo por qué continúo en esta empresa es porque vi desarrollo. Es porque con los años fui haciendo, finalmente creciendo a nivel de puestos, creciendo a nivel de responsabilidades, y la empresa finalmente apuesta por mí en muchas cosas de estudios, de viajes. Finalmente esta empresa que trajo India es ecuatoriana y me toca viajar a Ecuador a ver muchos proyectos. Y por su momento tuve algunos proyectos en Bolivia, Vale. algunos temas en Ecuador, y esas cosas, y te soy bien honesto, porque me quedo mucho por los retos profesionales que salen cada año. Si yo viera que la empresa se estanca, no quisiera seguir creciendo a nivel de proyectos como empresa, yo hubiese tomado un paso al costado, no porque sea mejor o peor que otro, simplemente porque uno tiene que retarse para crecer. Y finalmente, justo es algo que venía pensando mientras preguntabas, es el Juan Carlos de 2018 era un pata que trabajaba como loquito, 10.000 cosas, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, y a veces no tomamos la pausa. Y hoy en día estoy llevando un diplomado, y una de las cosas que marca mucho el profe es el marquetero, el gerente, el CEO, que en su pizarra tiene 20 cosas por hacer en el mes, no sabe nada, está perdido. A veces menos es más. A veces concentrarnos, no sé, en tal marca que queremos llegar a hacer 3 4 o máximo 5 pilares, y de eso hacemos algunas subtareas, es tranquilamente suficiente para ocupar tu tiempo. Por eso nos queremos multitasking. Y entiendo que hay gente que es muy buena, hay gente que es muy capa, pero a veces el que abarca mucho aprieta poco. Y yo aprendí con los años es que hoy en día respiro un poco, no me lleno de pendientes, intento, ¿qué puede ser esto? Un poco la experiencia, ¿eh? Un poco más del olfato, de entender, oye, si hago esto me voy a ir mal por acá, si hago esto me voy a ir bien por acá. Y hoy en día, no sé si me esfuerzo menos, pero con menos horas metiéndole al mundo corporativo laboral, logro impactar más. Te puedo contar algo muy chiquito que me pasó hace poco, que creo que en 8 años, justamente me dio de la mano, lo que es el mejor plan de marketing que he hecho en 8 años, Ok, y el más barato. ok. A ver, durante los años yo tengo un presupuesto en marketing donde la empresa durante el año tienes que hacer algunas acciones de radio, televisión, etc. Pero este año tomé una pausa. ¿Y de dónde nació? Yo estaba presentando al jefe de ventas, a la jefe de marketing, un proyecto que íbamos a hacer para unas zonas de provincia. Y en las caras que les vi, no nos estaba convencidos de dónde estamos llevando un modelo nuevo que estamos sacando al mercado. ¿Y sabes dónde fue finalmente donde yo, no sé por qué se iluminó el día, no sé por qué se iluminó el momento, pero les pregunté, ¿realmente ustedes están convencidos de lo que vamos a hacer en el mercado? Y la respuesta de los dos fue, no, no lo haremos. Y en mi cabeza dije, entonces, ¿por qué hay que seguir o sea, hay planes que trabajan el año anterior y tienes un presupuesto por cumplir? En ese momento le dije, ¿saben qué? Voy a modificar todo. Denme 3 días, me voy a sentar, de una fumada, voy a ver qué hago, pero les modifico esto. Porque finalmente la idea no es ir a hacer por hacer el plan de loquito, Exacto. sino hacer algo que finalmente
te genere valor en la empresa. Entonces, en una madrugada, te soy bien sincero, estaba, bueno, no podía dormir y estaba en el TikTok. Y es un producto que estamos lanzando nuevo, que son unas botas, bajo el mundo de botas para agricultura, ganadería, pesca, pero estas botas eran botas para moteros, para Ok, gente que se mueve en moto en el día a día. Y a veces es bueno entender los momentos del mercado. ¿A qué me refiero con el momento del mercado? Que yo tengo un cliente que es muy conocido en TikTok, es Yolu, que es ok, sumamente conocido en el mundo de calzado, pero es mi cliente que no compra botas, no es un cliente de botas, es un cliente que compra nuestra marca deportiva que es Homa. exacto. Y en la madrugada vi un video en este caso, de la esposa Ujú, Luciana, que maneja muy bien sus redes, sí, y estaba sacando unas zapatillas impermeables para la lluvia. Entonces, ¿qué logré con esto entender? Es, si este cliente ya tiene una comunidad ganada, exacto. finalmente, ¿por qué no darle las botas aprovechando que la temporada de lluvias? Porque hubo un momento entre febrero y marzo que todo el tema de redes sociales, Huayco, en Arequipa está que se nos daba todo, donaciones, la misma comunidad de redes sociales, no es que tenía que yo crear una necesidad, la necesidad ya estaba. Exacto. Estoy bien sincero, yo lo único que hice al cliente fue mandarle 12 botas de regalo. Más o menos de 1.000 soles. Él con eso hizo 13 videos. ¿Sabes cuánto alcance tuvo en esos 13 videos? 13 millones de vistas. Asu. 13 millones de vistas. Eh, y a veces no es cuánto presupuesto tengas para invertir, sino que entiendas finalmente dónde tu producto genera impacto. ¿Qué hice? Dos cosas. Sumé el clima, que era una necesidad de que la gente estaba, que las zapatillas se les mojaba, y sumé Ujú, una persona que tenía una comunidad exacto. muy activa. Y esa mezcla de dos, con un regalo de botas, logró un impacto altísimo. ¿Qué logró eso? Que el cliente a los 3 días me comprara una cantidad de volumen importante y en los siguientes meses una reposición. Cuando yo lo único que quería es que me hicieran un videito y estaba tranquilo. Pero eso justamente, como dices, viene ya de sentarte a pensar y no pensar que todo es prioridad, que todo hay que hacer para mañana, porque a veces dentro de esas 10 prioridades, realmente una es la importante. Y eso creo que ya me dio un poquito la experiencia de los años, ¿no veo? Claro. Muy bien, hermano. Justo ahorita estoy haciendo como una media pausa, porque ¿Ya? ahorita puede ser que ya se apaguen. Pues, pero qué interesante. O sea, tú cuando hiciste esto, ¿le escribiste, le dijiste algo a la persona, a Yolu? Sí, la verdad, yo me saqué el jefe de ventas, ya que el jefe de ventas finalmente es el que tiene el contacto directo, y yo primero tenía que venderle la idea a él, de, Ujú, de mostrarle un producto de una marca que el cliente no me compra, porque yo lo exacto. es, Era desconocido para él. exacto, Ujú, convencerlo de que la idea loca que tenía en ese momento de mezclar categorías pueda funcionar. ujú, Y la verdad, la captó rápido, le gustó la idea y en un día literalmente le escribimos al cliente, nos dijo, mándeme las botas, y yo ese mismo día yo fui a logística, yo ujú. agarré las botas, ayudé a empacar lo más rápido que pude y lo mandé, porque esas las cosas se hagan caliente. Exacto. Y el cliente en ese momento estaba viajando, gracias a Dios, por todo el Perú con su hijo y su esposa, y empezaron a generarme contenidos en Arequipa, o sea, Me imagino el como nivel de que, creatividad del cliente fue solo, la verdad. claro, Pero mm, fue justamente, como dices tú, el momento, el momento. los momentos de la empresa. Ujú, tal cual. Voy a pararme porque ahorita ya se va a apagar. Ya, ya. Porque no, es que no quiero que estemos conversando de justo algo importante y ¡pac! Se corte. Sí, y bueno, últimamente he visto eso también, que ahora, actualmente están con Homa, pues, ¿no? Justo yo estaba investigando, pues, ¿no? Pues ahí, ¿qué relación tiene Venus o Plasticaucho con Homa? Y creo que son distribuidores de la marca, ¿no? De Homa, ¿cierto? Sí, Homa ya estuvo en el país hace un par de años, la verdad. Ujú, Y bueno, por malos manejos que tuvo en su momento, se retiró del país y ya desde el 2019 el exacto. grupo lo tiene ya tomado como representación, ¿no? Ujú, Somos la marca que es, bueno, somos la empresa que tiene la distribución oficial de la oficial. marca en el país, Exacto. ¿no? Sí, 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 yo soy ChatGPT. Puse, ¿qué relación tiene? Y me salió eso. Entonces dije, ya le voy a preguntar eso para confirmar. Porque
en un momento dije, justo esto que te había preguntado, pues no, de 2017 hasta actualmente, sigues en la misma empresa, pero dije, pensé, puede ser que esté en Homa y ya no es lo mismo. Entonces, antes de preguntarte bien, averigüé. Eh, Eso también que mencionas de a veces estar con las personas correctas al costado es importante, ¿no? Y el hecho de que tú avances motiva también a los demás, ¿no? Como justo decías el tema de las prácticas, ¿no? En cuarto, quinto ciclo ya empezaste para hacer tus prácticas y la persona que estaba a tu lado en ese momento se contagió, se motivó de eso, ¿no? Eso es importante porque hay ocasiones, a veces, en que tu pareja o tus amigos no lo ven así, lo ven tal vez como que una envidia, ¿no? De, ¿por qué él hace eso? Y a mí no me va bien. Entonces, el hecho a veces de tener las actitudes correctas, la madurez tal vez emocional adecuada para poder seguir avanzando y no mirar a los demás desde ese punto de vista, sino de seguirle la pauta. Sí, yo siento que las oportunidades nos llegan a todos. En diferentes momentos de la vida hay personas que le llegan 10 trenes, otras le llegan 2 trenes, otras le llegan 6 trenes, y yo lo que siento que sí hay que estar preparados. Sí, La preparación, no en el sentido de estar preparados para lo que vas a tener, sino saber que no va a ser fácil. Créeme que yo en la etapa de la universidad, yo no tuve mucho el tiempo de compartir con amigos. Yo, como loquito, agarraba, trabajaba hasta las 5 de la tarde en la oficina, salía, llegaba a 6 de la tarde a la universidad, 10 de la noche y yo estaba muerto. Yo 9 de la noche bajaba, me tomaba 2 cafés y seguía las clases porque me tocaba. Y en el último ciclo fue lo peor, lo porque peor. tuvimos tesis. Uf, Yo lloraba en mi casa, de verdad. yo lloraba de desesperación. Yo le dije a mamá, yo tengo que dejar algo, yo no puedo trabajar, estudiar y hacer tesis a la vez, porque yo me acuerdo del profesor Luis Marcelo, que Uf. es un capítulo entero, ¿no? Es muy bueno. Es uno de los hombres que tiene una pasión por lo que hace. Sí, obvio. Le gusta mucho el tema de investigación. Es pasional. Y nos transmitía mucho eso hacia nosotros, pero yo le decía a mamá, yo ya no puedo con los tres. Y mamá me dijo eh, algo que fue bastante marcado, ¿no? Si tú no, si tú, como dijo, si tú no acabas los cursos, no acabas la universidad. Si no acabas la tesis, no te vas a graduar. Y si tú dejas el trabajo, cuando tengas la tesis y graduado, ¿dónde vas a trabajar? Exacto. Entonces, comiéndome ese tridente te lo vas a tener que comer porque te Exacto. toca. Y bastante fuerte, momentos muy fuertes porque yo tengo algo muy marcado mío. En los años que estuve estudiando y trabajando, yo nunca quise que la empresa se dé cuenta que soy un estudiante. O pedir un permiso para un examen, o Uf. pedir permiso para meterme con mis compañeros. Si me tocaba llegar a mi casa a 10 de la noche y estudiar un examen el día siguiente, me quedaba 2, 3 horas y el día siguiente está en la oficina como nuevo. Y es algo que no es algo que me enseñó nadie, es algo que simplemente me nació. Y yo dije, yo quiero que vean como una persona esforzándome en esto que estoy haciendo, me dio una oportunidad y nunca pedí un permiso para faltar a nada o para el tema de estudiar o hacer tareas. Claramente me lo hubiesen dado. Yo Exacto. sé que me hubiesen apoyado, pero ya era un tema de Tuyo. mío, nato, de que no quería hacer eso, ¿no? Wow, muy interesante eso que dices, la verdad. Sí, el tema de la tesis wow, es bien, bien, bien estresante. Creo para cualquiera, más si estar estudiando, trabajando. ¿La tesis la hiciste solo o Y peor todavía, que yo, Don Contreras, dije quise hacerla sola. La solo? quise solo, y la verdad, posiblemente era por los tiempos cortos que tenía, ¿no? Sí, no, yo La creo que relación. estuvo bien esa decisión porque tal vez hubieras tenido un compañero o compañera de tesis que te hubiese estado molestando cada rato, oye, Juan Carlos, avanza, ¿por qué no No tenía los avanzas? tiempos que otras personas. Exacto, Mis tiempos eran 3 2 de la mañana. Y yo no quería, por mi poco tiempo que tenía, que otras personas se perjudiquen de esa manera, ¿no? Entonces no exacto, voy a seguir el ritmo de juntarme 7 noches en la universidad porque no me dan los tiempos, ¿no? exacto. Sí, o sea, ahorita mira, yo recién hace poco me licencié también. Ahí, mira, ahí tengo al frente, en el costado, esos papelitos que dicen ahí, introducción, todo eso, ahí lo tengo ahí al Sí, costado. todavía Sí, sigue doliendo el esfuerzo. sí.
Ya después ya lo voy a sacar, pero todavía está ahí. Eso de la tesis para mí también significó algo así como personal, porque yo me acuerdo que en 2020 me voy a Colombia a intercambio. Sí, recuerdo. Fui al intercambio a hacer unos cursos en específico y no sé si yo me metí uno más de extra, que era como que de tesis también. Entonces hice ese curso allá, pero después cuando regreso aquí, ese curso en específico no me lo convalidaron. Y para mí fue horas, esfuerzo, todo en vano. Ah, Y cuando regreso aquí, tuve que volver a hacer la tesis, pero ya no lo hice ya con la misma motivación, estaba muy bajoneado, porque ya era como que éramos un grupito que hizo esa investigación y todos nos felicitaron, nos dijeron ya son administradores de empresa, o bla, sea, bla, le fue muy bla. bien allá. Fue muy bien, muy bien. Y llego acá y me dicen, no, no va. Entonces vuelvo a hacer la tesis, pero ya de una manera más así, por cumplir. Y al momento de, obviamente, tenemos el bachiller automático, lo presentamos y listo, pero después hay que sustentar. Y yo no tenía esa confianza porque yo dije, todo lo que he hecho no lo he hecho al 100. Claro, sabías, tú no Ajá, sabes. uno sabe cómo está haciendo su trabajo. Entonces no tuve la confianza para poder sustentar. Eso fue en 2021. Y en 2021, recién 2026, o bueno, parte de 2025 finales, hasta ahorita recién ya se pudo acabar ese episodio. Pero yo no quería, no quería. Fue porque mi hermana también empezó ese proceso para licenciarse. Y bueno, mi hermana empezó, yo también empecé. Empecé, digamos, por ella o también por mi mamá, por poder culminarlo. Eh, pero al final de cuentas era como tal vez sanar o curar esa heridita que estaba ahí. Y a lo mismo como mencionas tú, de que esos tres pilares igual son parte de nuestra vida y que lo tenemos que terminar para poder seguir creciendo, ¿no? En esa vida profesional. A pesar que sabemos que el licenciado como tal, aquí en Perú no es válido como tal, Nuestra sino, carrera posiblemente ajá, no es de como un nuestra carrera. ingeniero, un médico que le pesa Exacto. más, ¿no? Pero era parte de, pues, ¿no? De culminarlo. ¿Y qué tal la experiencia con, por ejemplo, con estos chicos de Colombia, con el de Perú? ¿Sientes que tienen alguna característica diferente o los veas más o menos igual? Eh, o sea, hay de todo, hay de todo. Hay unos que tal vez, como era un grupo, habían tal vez unos que se esforzaban más que otros. Y te das cuenta que, bueno, no importa tal vez el país donde te encuentres, el lugar donde te encuentres, siempre va a haber personas que se esfuercen más que otras, ¿no? No importa mucho el contexto. Eh, pero en sí, en todo el intercambio aprendí bastantes cosas, aprendí un montón. Y lo otro que te iba a comentar, volviendo al tema central que eres tú, es de justamente esto, ¿no? De los viajes. Significan para ti retos, obviamente van relacionados al tema laboral, pero también cómo fue esa primera experiencia de viajar, decir, estoy viajando por el trabajo, o sea, no es porque yo tal vez quiera, ¿no? Sino porque esto implica algo más. Sí, me pasó a los 20 años, me acuerdo, mi primer viaje me tocó, bueno, dentro del rubro que estoy metido se viaja mucho, la verdad. Y gracias al trabajo yo siempre digo, casi conozco 22 de los 24 departamentos del Perú. Conozco cómo es un poco la gente de la selva, de la costa, de la sierra del Perú, y yo feliz, yo amo el país, o sea, me encanta conocer. Sí que me choca un poco los viajes a veces por la altura, no te voy a Claro. mentir, pero soy un agradecido en muchas cosas de lo que me ha pasado, y me acuerdo que mi primer viaje que tuve es, realmente incluso mi primer viaje laboral era la primera vez que subí un avión. En serio. No había subido un avión en 20 años. Wow. Y yo siempre tenía muy marcado cosas que me gustaría hacer cuando sea, bueno, cuando uno es chiquillo simplemente quiere tener su carro, su casa, pero yo quería viajar en avión. En su momento yo quise ser piloto. Y lo más lo que estuve en avión fue dejar una tía al aeropuerto. O sea, todo mal. ¿Me Todo entiendes? O mal. sea, en ese primer viaje yo lo valoré mucho. Valoré mucho haber subido un avión, que no salga de mi plata, entender que son viáticos, entender que es visitar clientes, irme una semana
y simplemente que me digan, oye, ¿de verdad me están pagando por hacer esto? Por ir a visitar clientes, por ir a conocer, en este caso, los mercados o puntos de venta, y yo fui el hombre más feliz. Y desde ese día hasta el día de hoy, ya que uno ya reniega, pues no, cuando uno vaya, pucha, otro viaje más, pero si recuerdas a este Juan Carlos de hace unos 7 8 años, Claro. lo atesoraba mucho, ¿no? Y eso me permitió, gracias al trabajo, conocer otros países por trabajo también. O sea, de mi bolsillo no salió. Estuve en Bolivia, en Ecuador, y Bolivia lo conocí casi todo el país. Hice radio, televisión allá con la marca. Un país muy, muy diferente al que yo percibí. Hay la parte de Santa Cruz, que es la parte, por así decirlo, como la capital financiera, ¿no? Okay. San Isidro, Miraflores, La Molina, Okay. allá, y no es altura, mucha carne. Allá en Bolivia comen demasiadas parrillas, muy buen precio, y matean también duro. No sabía que era un poco la cultura. Y la parte más de sierra yo pensé, nos gustó mucho el fútbol, ¿no? Sí. Mucho fútbol. Yo siempre veía La Paz, la altura, decía, ¿cuándo iré a La Paz a la altura? Me tocó ir a La Paz. Pero lo impresionante es que La Paz no es lo más alto en Bolivia. Existe algo que se llama el Alto de La Paz, El Alto de que La Paz. está casi 800 metros más sobre el nivel del mar. Y llegué a visitar clientes hasta... O sea, ya imagínate, yo estaba ahogado. Yo ya quería regresarme a Lima. Pero son experiencias que te quedan, ¿no? Claro, experiencias de... Y justo marcando un poco, bueno, esto de la juventud con el trabajo, que me parece importante, es que yo, bueno, dentro de estos años me tocó... Nosotros somos distribuidores a nivel nacional, y estos distribuidores hacen como eventos, en el cual, por ejemplo, invitan a 3 4 o 5 marcas grandes ferreteras y invitan a 300 de sus clientes. Entonces nos paran al frente y nos dan 15 minutos a cada marca para que pueda exponer hacia todas las personas sus productos más importantes para ese día puedan tomar pedidos. Es básicamente así. Y yo me acuerdo que llegué con el gerente general de esta distribuidora que tenemos, que cómo cambió lo que ese momento pasó hace 5 años al día de hoy. Es que cuando llegué con mi jefe de ventas, en este caso el jefe de ventas me presentó como el encargado de marketing y todo, y, y yo recuerdo clarito este gerente de este distribuidor me dijo, ya, pero yo pensé que iba a traer una persona más preparada para exponer, o una persona que realmente... Sin escucharte, nada. Era chiquillo, tenía 21 años, 22 años, o sea, estaba flaquito, más yo un menudito y todo, hermano. Yo agarré un poquito de cuerpo al menos, pero ese momento era... Esto me conoce de chupetín. Pura cabeza, cuerpo... Nada. Flaquito. Y eso me puso más picón. Y eso me puso más picón. Porque lo escuchás. Porque no, me lo dijo a mí. Estamos los tres parados. Fuimos 3 horas antes del evento como para sentarnos y todo. Me dijo, pero él es muy jovencito. Yo pensé que era alguien más preparado. Wow. Y cuando me dijo eso, en mi cabeza, ¿no? Y yo recuerdo que llegué en la noche, porque él tiene como un programa de empresas, ¿no? Y me puso último para exponer. Y a veces cuando tú estás último con 200 personas, la gente está muerta. Ya no quieren escucharte. Exacto. Y me fue muy bien, soy sincero. Me fue muy bien. Tan bien me fue que cuando terminó esta reunión, se me acercó y me dijo, yo no sabía que exponías tan bien o que tenías esta captación de público. A mí me gustaría que puedas acompañarnos a otros eventos en otras zonas del país. Y mi jefe de ventas se acerca y me dice, no, él no trabaja para ti, él trabaja para nosotros, no te va a acompañar. Y queda como lecciones marcadas, ¿no? Y de ahí el siguiente año me invitó y ahora hoy en día me pone primero. Okay. Pero a eso voy, ¿no? A veces nos aminoramos un poco, decir, vamos, somos muy jóvenes, tal vez la otra persona está más preparada, y sí, pero a veces, ¿qué tenemos los jóvenes hoy en día? Tenemos esa rebeldía de ir y hacer las cosas, y esa conchudez que a veces las empresas la valoran. O sea, ¿qué buscan de un joven? El joven no viene con experiencia en el rubro, no es que venga con experiencia en ferretería, en bancos, pero viene con muchas ideas nuevas, ideas frescas. Yo que estoy metido 8, 9, 10 años en este rubro, un chico joven viene un poco más disruptivo. Y eso es importante escucharlos a los jóvenes. Sí. Una muy buena idea de este joven, bien trabajada, puede ser un golazo, ¿no? Y es algo que muchos decían, que es importante en los jóvenes, que pasa mucho también es, yo también soy joven, ¿no? Se muero mucho a los jóvenes, pero
Claramente chicos de 18 20 años que están comenzando, ¿no? Exacto. Hay una línea muy marcada entre tener confianza y ser confiado. Es una línea muy marcadita. Sí, Es importante tener confianza y comerte el mundo. Pero ya cuando eres muy confiado y sientes que lo sabes todo, perdiste. perdiste. Y es algo que me queda muy marcado. Si te sientas en una mesa y tú eres el que más hablas, no sabes nada. Porque lo importante es estar con gente que sepa más que tú para aprender. Estamos para aprender. Si yo una noche voy a un evento y me siento y soy el que más habla, yo hice explicar o entender cosas a gente nueva. Pero me encanta ir a lugares donde yo escuche, aprenda. Y eso me hace que yo, a veces hay gente que su conocimiento no lo comparte o su experiencia no lo comparte. ¿Por qué hacerle la vida más complicada al nuevo practicante, al nuevo asistente? ¿No? Si tú realmente eres bueno, si esta persona crece, tú creces. Exacto. Es como el agua, se va llenando. Pero si tú eres una persona que te guarda las cosas, que no quieres darle ningún tip, que sabes que tiene potencial, Claro. pero no lo ayudas. Por miedo a que te sobrepase. Exacto, porque mucha gente dice, no, me va a superar. No, te va a superar siempre y cuando tú te quedes dormido en tus laureles. Exacto. Si tú ayudas que tu equipo de trabajo finalmente crezca, tú también creces. Y aparte, ¿quién crees que van a decir? ¿De quién gestiona ese proyecto? La cabeza eres tú. Y hoy en día nos pasa así, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo y yo intento, siempre me molestan a mí que yo soy profesor de universidad. Dicen, no, porque todas las cosas les explico como profesor. Intento que nadie se quede con todo lo que vamos a hacer y darle valor a lo que tú haces. Si el proyecto es grande y tiene 10 y te tocó uno, busco la manera que sientas que ese uno es sumamente importante para que salga toda la. Y es algo que, bueno, finalmente no es que nadie te viene a enseñar, no es algo que vas a aprender con el tiempo y me funciona bien. ¿Ya has pensado alguna vez en enseñarte? ¿Te pasa por la mente o no? Sí me gusta. Lo que pasa es que yo tengo familia que vienen de educación. Mis papás son profesores, mis abuelos son profesores. Y, y yo siento que tal vez hoy no tengo los requisitos. Claramente te piden maestrías, universidades, un par de cosas más. Pero sí me gustaría tal vez en un par de años más en las noches dictar en la universidad. Y transmitir lo que uno poco mucho sepa. También yo intento agarrar las cosas más buenas de la gente que me enseña, ¿no? Hoy en día estoy en un diplomado bastante bueno, donde también intento captar las cosas más importantes de estos profesores, porque estos profesores son gente activa en empresas grandes, no son gente que están ya finalmente acabando la carrera, son gerentes, CEOs, y lo que más valoro de ellos son las experiencias de casos que han pasado. Cuando vienen a hablar de sus experiencias, ahí se agarran el cuaderno y puta, que apunto todo. Exacto. Cuando hablan de la teoría, De la la teoría, práctica, bueno, está bien, saben, pero el valor por el cual estamos pagando esos cursos es por la experiencia que han tenido para poder resolver problemas en su momento, en sus tiempos, ¿no? exacto. Tal cual, sí. En algún momento a mí también me gustaría. O sea, lo único malo de enseñar es después, al menos en nivel universidad, el tema de calificaciones, exámenes, todo el chambón, toda la parte fea. Toca. Sí, Sí, la verdad que toca pero sí, a ver, cuando yo estaba sentado en clases, lo que menos quería estar sentado en clases, porque yo llegaba muerto y cansado y hay gente que no necesitas hablar una hora y en unos 10 15 minutos le explicas algo ya y captó. te capta la idea rápido. Entonces, a veces la enseñanza de 2 horas sentado explicando la teoría, hay gente que sí, que les gusta la teoría, pero hay gente que es muy hiperactiva, se para, se levanta, y yo buscaría otra forma de No, poder métodos. llegar como Guillermo. Bien. Ese día un poquito el perfil no llegaría, ¿no? Guillermo era muy lúdico, llegaba con cosas nuevas, te retaba, ¿no? Uno no sabía, se sentaba al aula y uno sabía qué iba a hacer, qué carajo iba a hacer ese día el profesor, Sí, pero salías aprendiendo algo, exacto. una lección. Y siento que así la enseñanza, al menos como yo lo veo, es más enriquecedora, ¿no? Así es. En todo ese tiempo que has estado en la empresa, ¿algún error que hayas cometido? ¿Algún tropiezo que hayas dicho, me equivoqué aquí? Muchos. Una cosa que siempre me dijo el gerente es, no vas a parar de equivocarte. La diferencia es que cuando te equivoques como practicante o tu equivocación sea como gerente, el valor de lo que pesa es diferente. Ok. Pero siento que como seres humanos venimos a errar mucho. Cada vez erramos menos, pero sí tengo muchas cosas que en su momento me han pasado
al punto de yo que dejar de decir, ¿realmente soy bueno para esto? Eso. Y llegar a ese punto de decir, y tal vez eso no es para mí. Y como siempre yo digo a veces a amigos que tengo, a veces en la empresa hay momentos que tú eres, no sé, el talentoso de la empresa, que eres el mejor. Hay momentos de los años que tu trabajo es muy malo, otros que son muy bueno. Entonces, siento que no hay que creernos ninguna de las dos por completo. Ok. Cuando haces bien las cosas, no eres el mejor. Y cuando haces mal las cosas, no eres el peor. Somos personas que tenemos que simplemente balancear y poder, si la jodimos, el día de mañana nos levantamos y empezamos de cero. No, que no te lamentes, porque lamentar no va a hacer que ya lo que derramaste el agua se vuelva a secar. No, hay que tener mucho el tema de pensar en el mañana. El Ok. mañana es un nuevo día. A veces como el fútbol. A veces los equipos van a un partido, perdieron, pucha, destruidos. En 2 días juegan. Tienes que ir con otra actitud. No nos quedemos enfrascados porque a veces, aunque no creas, hicimos algo muy malo, pero en una semana pensamos, hacemos otra cosa, esto se va limpiando de a pocos. Vas limpiando la casa. Entonces, yo sí siento que es muy importante, mm, y como algo que siempre pensé, más bien el que se equivoca mucho es porque tiene muchas ganas de hacer cosas. El que se equivoca muy poco, preocúpate, porque no quieres, es como el futbolista, ¿no? Es como el 10 que se desaparece y no quiere tocar el balón. Exacto. Yo No quiere prefiero, arriesgarse. no quiere arriesgarse. Y agarra y pasa para atrás. Pasa para atrás. Exacto, la segura. Yo prefiero una persona en el equipo, tampoco que se equivoque todo el tiempo, ¿no? Si no lo mato, pero que tenga muchas ganas de tener ideas, de estrategias, de querer. A veces una idea puede ser no tan buena, pero una buena ejecución. A veces hay algo que dicen, ¿no? Una idea muy brillante, mala Vale. ejecución, no te funciona. Mm. Una idea normalita, muy buena ejecución, la idea se vuelve impactante. Entonces es importante seguir, seguir. Si te equivocas, yo en 8 años, pucha, te apuesto que momento me han querido votar. No lo sé directamente, me lo ha dicho, pero sí. O sea, yo he llegado al punto de recibir a veces, yo llegué en estos 8 años a recibir un incremento de sueldo sin felicitaciones. Ok. ¿Por qué? Porque me habían subido funciones, pero yo no tenía un performance muy alto en ese momento. Me dijeron, este incremento no es por tanto por tu buen desempeño, sino es por la cantidad de funciones que tienes. Ok. Ese día me chocó el ego. Me chocó el ego. O sea, a mí me gustó, pero me chocó el ego. Claro. Y dije, qué feo se puede sentir que te suban el sueldo sin felicitarte. Y que sea porque tocaba en ese momento, ¿no? Porque dos teníamos la misma función de un amigo que te hacía bien las cosas y me tocaba por un tema de funciones. Y desde ahí nunca más me pasó eso. O sea, los Ah, incrementos que me han tocado han sido por un buen desempeño, pero a lo que voy es eso, ¿no? En la vida nada es perfecto. Puta, te vas a equivocar. Pandemias. Yo quiero pensar a trabajar en pandemia, un plan de marketing, si la gente no tenía ni nadie- para vivir. claro, y no teníamos la experiencia de qué hacer en ese momento. O sea, no habíamos vivido eso antes. Yo tenía un plan de trabajo del año. ¿Quién va a comprar zapatillas de moda? Nadie, ni yo. Lo que menos quiere comprar Claro. es zapatilla. La gente se queda sin trabajo, la gente se queda encerrada. Haz un plan de marketing ahí. ¿Qué vas a hacer? Nada, simplemente esperar que pase y recorregir todo lo que tengas y nadie te enseña eso. Y tienes números que presentar a una junta de directorio, que ese es otro mundo súper. El tema de directorios es algo que, te soy sincero, por primera vez en mi vida tuve la oportunidad el año pasado, en diciembre, de presentar un directorio los resultados de mi marca en el año. Y la verdad, ¿qué te puedo decir? Cómo sintetizan las cosas Sí. es brutal. O sea, yo puedo llegar con 10 cosas en el eso en la cabeza del CEO me dice, anda el punto 4, joderemos en esto. Esto es lo importante. Y te saca ideas por otro lado y uno dice, por algo están ahí, por algo están sentados ahí y hay que escuchar. A veces nos falta mucho, hay mucha gente que siente que ya lo sabe todo y ya ganó el mundo. Si tú eres gerente de una empresa, te falta ser CEO, te falta ser dueño de tu propia empresa. O sea, siempre hay algo más que crecer y no perder esa humildad, ¿no? No ser, a veces confunde mucho el ser humilde con ser simplemente pasivo o no querer
comerte el mundo. La humildad es saber cuándo escuchar, saber cuándo te equivocas y saber cuándo hay que corregir, ¿no? Eso nos pasa a todo nivel, desde que estaba en la universidad hasta el día que me muera. Es algo que las cosas que me están funcionando hoy en día es porque sé cuándo tengo que escuchar. Y no solo escuchar a la gente que está arriba de ti, porque a veces uno dice, no, al gerente, al CEO, no, hasta el asistente de practicante te puede dar un feedback más importante porque es más sincero que el Exacto, de que tú crees. exacto. Sí, y eso es algo importante también porque a mí también ese aspecto lo comparto mucho y siempre me ha gustado juntarme con gente exactamente por ese motivo, con gente mayor y con gente menor que yo. Justamente, ¿no? Porque tal vez la mayoría de las personas que son más grandes que yo tienen la experiencia que aún yo no he pasado y los más jóvenes vienen tal vez con nuevas ideas, nuevas maneras de ver el mundo y necesito justamente esas dos herramientas para poder yo tomar mis decisiones, ver qué me conviene, qué no me conviene, ¿no? Sí. Me acuerdo hace muchos años, una conversación que tuvimos, algo así corta, no me acuerdo si fue, creo que no sé, o sea, fue en la universidad, sí me acuerdo, pero creo que fue un momento que no había clases. No sé si fue un fin de semana, un sábado que fuimos a ver algo, pero me dijiste, que tenía que ver algo relacionado al emprendimiento, ¿no? Y me dijiste, tú, Benjamín, eres bien arriesgado, me dice. Y a mí me gustaría ser un poco más arriesgado. No me acuerdo ahorita las palabras exactas, pero era algo parecido. Eh, y era algo, digamos, que en ese momento tal vez yo, por momentos dudaba de algunas capacidades que yo podía tener del lado del emprendimiento, ¿no? De tal vez si es que estaba haciendo lo correcto, estaba o no estaba haciendo lo correcto. Pero así palabras, digamos, como las tuyas en esos momentos eran como que, pa, te hacen como que despertar un poco y decir, no, vamos bien, vamos bien. Y lo otro digo, que tú decías, ¿no? Que tal vez te gustaría ser un poco más arriesgado. Y no es necesariamente que tú quieras ser emprendedor, tal vez, o necesites ser emprendedor, sino que justamente tal vez el talento, el don que tú tienes, está muy bien ubicado ahorita en el lugar donde tú estás, ¿no? Entonces, esa habilidad que uno tiene, a veces simplemente hay que saber ubicarla y potenciarla, ¿no? No hay necesidad a veces de querer ser como el otro, ¿no? Sino que lo que tenemos, colocarlo bien y trabajarlo. Es tal cual, amigo. Sí, sí me acuerdo de haber conversado contigo. Y es que en realidad uno puede sentir que tiene habilidades, pero las habilidades que tenías tú eran natas, porque, claro, yo puedo pararme a dar una charla de un tema específico, pero acercarme a gente, tú reclutabas equipos, ibas por primer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. Esa es una habilidad blanda que tal vez en ese momento tú no sentías que tenías como dentro de tus skills o dentro de tus habilidades, que nosotros sí lo veíamos, ¿no? Y siempre decíamos, ¿dónde está Benja? No, Benja está viendo un proyecto por acá, por allá. No te quedabas solamente con el tema de ir a estudiar sentado y ya. Y eso es algo que valoramos mucho, ¿no? Yo, de hecho, lo he conversado con amigos que hemos tenido y decía justamente que dices, no, a veces tienes que entender bien para qué eres bueno. Y de verdad, siento que ambos caminos son jodidos. Tal vez muy diferentes en el sentido de que el emprendedor es una lucha constante en el día a día, a ver si vas a hacer la cuota que las presas de día, si vas a tener ganas, porque tú propio mismo te pones tu horario. Es una disciplina muy dura. Y sentíamos que tú hiciste crecer. De hecho, la vez pasada me salió en Facebook. Tú has participado en ferias de la universidad Ujú, con tus emprendimientos. El chico del alfajor que decía, hasta creaste tu logo, iba asociado con lo que íbamos haciendo en las clases. ujú. eh, y es algo que finalmente nunca te quedaste sentado. Se acabó. Se cortó esta justo. Pues bueno, se cortó. Vamos una hora conversando. Pues, a mí córtame un poquito. Nada, Sí, continuando como decías, y esa habilidad nata que tenías, hermano, es algo que yo sabía que yo no lo tenía. Y era algo que yo tenía que trabajar. Eh, y me tocó mucho cuando empecé a viajar a provincia. Porque realmente una cosa es hablar con chicos de una oficina que están más predispuestos a escucharte, y otra cosa es visitar a clientes
que finalmente en su día a día paran full. Y uno no puede llegar muy menudito y decir, hola, buenos días. No, tienes que llegar un poco más canchero, hacerle una broma, llevarle una gaseosa, pero eso lo fui adquiriendo con los años. Tú ya lo tenías de la universidad. Y eso es algo que es una habilidad que tenías muy marcada, ¿no? Y eso, hermano. Y eso tal vez era una de las cosas por las cuales te he invitado, ¿no? El, el que sepas que, aunque seguramente ya lo sabías, de que para mí desde que ingresamos a la universidad eras y eres un referente. O sea, tengo mi lista, esa contadita de, digamos, las personas que yo conocí en la universidad, que al día de hoy las sigo igual a través de redes, o sea, a ti, a Deya, a Piero, a la misma Evelyn, Bendezú, a todos ellos. O sea, mi idea es igual que todos puedan venir y conversar, porque más allá de que tenemos ese vínculo de la amistad, es el hecho de compartir los conocimientos, la experiencia que hemos ido ganando en todos esos años, ¿no? Eh, eso, agradecerte por la visita, por todos los conocimientos que nos has compartido, para todas las personas que han podido ver el podcast. Podremos seguir hablando, podría haber una segunda parte, no lo sé, podremos cuadrar después. Eh, pero eso, gracias. Eh, ¿Qué metas ahorita tienes a estos, siempre como en la universidad, ¿no? Estos 5 años que vienen, o qué es lo próximo que viene para Juan Carlos? Uno siempre sueña, ¿no? Yo siempre sueño despierto y tengo mucha nostalgia del presente. Ok, Este es algo que yo disfruto mucho las cosas que hago el hoy en día porque siento que no se van a repetir. El Juan Carlos de 28 años no va a ser el otro año, ni el otro año. Y la verdad sí tengo metas muy claras. Me gustaría seguir creciendo en el grupo. Yo ya tengo 8 años en Perú, pero la casa matriz está en Ecuador. Me gustaría que en su momento me puedan dar la oportunidad de seguir creciendo en alguna gerencia en Ecuador y trabajar en el grupo desde la parte regional, que es algo que estoy mejorando mis habilidades. Claramente no sé si lo logro hacer. Finalmente no solo depende de mí, depende de muchos factores, que esté preparado, que se abra una plaza, que me den la oportunidad y es justamente lo que estoy haciendo, no intentar que las personas que manejan me conozcan y vean lo que hago, ¿no? Y ser siempre el mismo, ¿no? Yo tengo algo que mi mamá me marcó muchas cosas, pero mi papá también marcó muchas cosas. Y entre las cosas que mi papá me marcó es siempre saludar a todo el mundo. O sea, al lugar que vas, desde la persona de seguridad, la persona de limpieza, hasta preguntar cómo le va en su día y su vida, lo hago. Y es algo que lo hago desde que soy practicante y lo voy a hacer hasta el último día en una oficina, porque de todos aprendes algo. Créeme, esa señora que te ayuda sabe más cosas de la oficina que uno mismo. sí. Y papá sí me enseñó eso, ¿no? A respetar mucho a las personas, a valorar a las personas. Y me dijo, si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero. Si vas a ser la cabeza de una empresa, sé el mejor. Pero siempre intentando dejar tu apellido o lo que tú haces en alto, ¿no? Y que la gente finalmente se motive y crezca contigo, ¿no? Y agradecerte más bien, Benja, por el espacio. Es la primera vez que participo en un podcast. Te agradezco por tus palabras. Sí sabía que... De admiración es mutua, hermano, de verdad, porque lo que tú también has logrado y sigues logrando, incluso donde trabajas, es bastante valorable, ¿no? Y sobre todo porque tú mismo decías, tú has ido construyendo con el tiempo tus habilidades, has ido mejorando. Y eso es porque has escuchado a las personas correctas de las cosas que tú puedes seguir creciendo y las estás logrando, ¿no? Como los chicos que tenemos hoy en día, la promoción que tenemos siento que es una promoción que ha crecido mucho Sí. y muy talentosa. Sí. Muy, muy talentosa. Nos tocó Muy, una muy buena talentosa. promoción, la verdad. Muy talentosa. Y que uno tal vez no lo ve en las aulas. Oye, llegaremos a ser lo que somos y lo estamos haciendo. Entonces yo feliz de haber estudiado en la universidad que estudiamos, de haber compartido con ustedes como compañeros y sobre todo que le esté yendo muy bien a todos, ¿no? Eso es lo más importante y, ¿por qué no? Poder juntarnos nuevamente y conversar más de la vida, ¿no? Gracias. Nada, hermano, te deseo lo mejor.
Ojalá que se pueda cumplir todo lo que me dices. Y justamente lo que hablamos al principio, ¿no? De que a veces no es suerte, o bueno, tal vez sí, pero lo importante es que la suerte nos llegue en el momento que estemos trabajando, ¿no? Que la suerte te encuentre trabajando, ¿no? Y tú estás haciendo eso con el diplomado, que estás llevando con el diplomado, ¿cierto? Es un diplomado de marketing, sí. Entonces, eso, o sea, no estás simplemente esperando que llegue el momento, sino que te estás preparando para que cuando llegue el momento puedas, ir con todo. Entonces, nada, desearte lo mejor. Ojalá que podamos volver a juntarnos. Quizá ya no igual con cámaras, pero seguir juntándonos. ¿Hace cuándo que no jugamos una pichanga? Creo que la última que jugamos fue en las Olimpiadas. En la Olimpiada, que está más duro que los minutos, me lesioné y no fue más. Uno se cree futbolista, pero Claro. amor al deporte. Amo el Amor deporte. al deporte. Nada, hermanito. Muchas gracias por tu visita. Ojalá que se pueda repetir. Un gusto, maestro. Un gusto por todo. Muchas gracias, chicos. Queda 1 hora con 7. Te juro, hermano, a veces hay conversaciones